Vamos a leerlo de nuevo. Lucas 8, 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Este es un relato muy conocido de lo que hizo el Señor, el milagro que hizo de su manto, ¿no? Es el poder de que salió del Señor a poder sanar a esa mujer en el cual estaba padeciendo de ese castigo. En Marcos dice azotes, decía que llevaba. Entonces, porque tuvo 12 años con ese flujo de sangre. Imagínense en la posición a veces, no es solamente de esa mujer, sino a veces cuántos de nosotros llevamos cosas que nos lastiman dentro de nuestro corazón durante mucho tiempo y no podemos ser libres de eso, ¿no? Como a veces el pecado, a veces la tristeza, la pérdida, una enfermedad produce esos años de amargura, de tristeza, de angustia, de soledad. Y eso provoca ese tiempo de hacerlo largo, porque no podemos ser libres, no podemos. Pero acá hablaba que Jesús justo pasaba en ese momento. Ahora pónganse a pensar, ¿no? Cómo la mujer habrá escuchado que Jesús, porque acá estaba diciendo que la mujer gastó mucho, o sea que no era una mujer pobre, porque era muy difícil en ese tiempo poder tener dinero para poder pagar médicos. No cualquiera tenía la posibilidad de pagarlos, y esta mujer lo tenía. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que ni un médico la pudo sanar. Pero también decía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno ninguno la pudo curar, ¿no? Pero dice que en ese tiempo, cuando Jesús empezó a sanar enfermos, empezó a hacer milagros, su fama empezó a crecer y empezó a divulgar. Imagínense cómo habrá estado esa mujer esos años de, como dice Marcos, de azote, que habrá sufrido con ese flujo de sangre 12 años, cuánto habrá esperado para poder ser sanada. Era muy complicado tener esa enfermedad, porque antes en el Antiguo Testamento era muy severo los reglamentos que tenían por el cuidado de la purificación del pueblo. Cuando estaban leprosos o estaban con enfermedades muy terminales, fulminantes, tenían que ser apartados de la familia, tenían que ser apartados del pueblo hasta que se sane. Imagínense lo que habrá pasado en esa mujer, cuántas de la familia habrá perdido, cuánto habrá estado sola. Sí, habrá tenido esa riqueza, pero dice, gastó todo cuanto tenía. ¿Cómo habrá quedado esos 12 años esa mujer sufriendo? Imagínense todo lo que habrá pasado, esas angustias, esa tristeza, ese desespero que no se podía hacer nada, un fracaso de poder tener para pagar médicos y los médicos no pudieron hacer nada. Era algo muy fuerte para ese tiempo. Sabemos que hoy en día avanzó mucho lo que es la ciencia en la salud, avanzó mucho, pero imagínense, ella tenía la posibilidad de poder pagarlo y ninguno pudo. Pero
¿Qué dice después más adelante? Dice que Jesús andaba entre la multitud. Pasaba y estaba oprimido, imagínense pasando él y toda la gente, todo queriéndose sanar, todo tocándole, apretándolo. Imagínense, pero hay algo que acá marca el Señor en la palabra. Él decía, ¿quién me tocó? Pedro y los discípulos dijeron, pero Señor, si mira toda la multitud que hay, todos estamos apretados. Decís quién nos tocó si todos te están tocando. No. Me tocaron de otra manera muy diferente. ¿Quién me tocó? Porque lo habían tocado, le tocaron el borde de su manto. Pero ¿qué pasó cuando tocó la mujer su manto? Dice la palabra que fue sanada. Imagínense la alegría que habrá tenido, lo que habrá sentido esa mujer al saber que no tenía más ese peso. Eso es lo que ella llevaba, la que se lo llevaba frustrada, triste, angustiada, de no tener solución. Pero si vamos un poquito para atrás, ¿de qué manera lo tocó al Señor Jesús? ¿De cómo tocó ese manto? Acá en la Biblia nos dice Jesús. Nos aclara de cómo ella tocó. Y todos los que estaban apretando, que todos no querían ser sanados. Sí, había muchos que querían ser sanados, que querían ser restaurados, querían el milagro. Pero el Señor marcó a esa mujer. Porque lo hizo de una manera especial. Lo hizo de una manera muy diferente, mis hermanos. Que hoy el Señor quiere que vos lo hagas, que yo lo haga. Que todos como juntos, como hermanos, iglesia, que lo hagamos. Si vamos al último versículo, le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora sabemos que activó la fe. Dice que la fe se activa con el accionar. Eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea que muchas veces no lo enseñé de esta manera, lo enseño de manera no diferente, pero bueno, hoy lo voy a explicar de otra manera. Con el accionar se activó la fe. ¿En qué sentido? Porque tuvo fe que al tocarlo al Señor Jesús iba a ser sano, que iba a ser libre de ese azote, de ese castigo, de esa enfermedad. ¿Pero qué necesitó ella hacer? Ella tuvo que acercarse al Señor Jesús, mis hermanos. Tuvo que acercarse. Porque había muchos que estaban alrededor de él, había muchos que lo apretaban, había muchos que lo tocaban. Pero no lo hacían con fe, mis hermanos. No lo hacían con fe. Y entonces, por eso ella fue algo especial. Ahora digo, Jesús no sabía. ¿Quién la tocó? ¿Quién lo tocó, digo? ¿Quién lo tocó? ¿No sabía Jesús? Sí que sabía, mis hermanos, pero necesitaba que ella hable y se testifique de lo que pasó en su vida, de lo que aconteció. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo, por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Imagínense contándole toda la historia de que ella pagó médicos, todo lo que tenía durante esos 12 años, de no poder sanarse. Pero no solamente que se acercó, no solamente que tuvo fe. Algo también pasó, algo muy especial. Jesús le dijo en el 48, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No solamente Jesús la sanó, sino que Jesús también la limpió, la perdonó. Fue salva, mis hermanos. Por eso dijo, tu fe te ha salvado, porque creyó, se acercó a Cristo.
Entonces pudo ver el milagro en el Señor. Y pudo ser libre de esos 12 años de cautiverio, de esos años de castigo, de esos años que habrá sido triste, agobiante, de depresión para su vida. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros estamos en esas situaciones? En esas situaciones de que ese gran problema, ese milagro que estamos esperando, ese pedido que le hicimos al Señor y no llega. Y nos frustramos, nos ponemos tristes. A veces, mis hermanos, si queremos nosotros el milagro, tenemos que acercarnos a Jesús, mis hermanos. Y no es a veces, siempre. Si nosotros queremos que Dios obre, tenemos que acercarnos a Él. Y no solamente acercarnos, sino tener fe que eso va a suceder. Acá decía, había una multitud de personas que lo apretaban. Hasta Pedro le dijo, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Hay a veces, mis hermanos, pensamos, nosotros que estamos con la presencia del Señor, y a veces nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos. La palabra dice, muchos de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y a veces tenemos que entender, mis hermanos, que el Señor Jesús está. ¿Cuántos relatos en la Biblia? Zaqueo era bajito y se tuvo que subir a un árbol. Dice que le traían enfermos hasta por arriba de las casas de los techos. Imagínense todo. Era la fe lo que movía. Tenía que haber un accionar de acercarse a Jesús y de tener fe en Él. De que Él sana, que Él hace milagros, mis hermanos. Pero cuando nosotros no creemos, Dios no puede hacer el milagro en nosotros. Y hoy el Señor te está diciendo a vos, me está diciendo a mí, acércate, hijo mío, acércate, hija mía, que quiero hacer ese milagro que estás esperando. Pero necesito que te acerques, necesito que acciones la fe. Si no accionas la fe, si no te acercas a mí, ¿cómo quieres que yo haga el milagro en vos? O en tu familia, o en tu casa. ¿Cuántos mensajes que el Señor nos dejó en la palabra, mis hermanos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y esta mujer creyó en el Señor Jesús. Le creyó. Porque no le importó, entre la multitud se metió esa mujer. Y pudo estirar y tocar el borde de su manto. Y el Señor dijo, ha salido poder de mí. ¿Quién fue que me tocó? Déjame decirte, mis hermanos, que a veces nosotros como hijos de Dios tenemos todos los días la posibilidad y ese privilegio de poder acercarnos al Señor, de poder permitir que Él entre a nuestra vida, a nuestro corazón y pueda hacer ese milagro en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestro hogar. Pero hay a veces, mis hermanos, que nosotros mismos permitimos que Él no entre. Nosotros mismos, porque flaqueamos nuestra fe, estamos cansados, estamos agobiados, no queremos seguir y nos frustramos en la espera y no esperamos en el Señor. Yo hoy hablaba con mi hijo y hablaba de cómo el Señor, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cómo el Señor trata con nuestras vidas. Yo le enseño a mi hijo que la palabra es la que liberta, la que sana. La palabra, mis hermanos. Leyendo la palabra también se activa la fe. Cuando nosotros entendemos que
nos sujetamos a lo que Dios nos manda, ese mover del Espíritu, esa fe, esos dones, esos milagros empiezan a activarse. Pero a veces cuando nosotros no depositamos la fe, la confianza, no se puede hacer nada, mis hermanos. No se puede hacer nada. Por eso es necesario escudriñar las palabras. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice la palabra. Es necesario leerla, como lo estuvimos hablando la vez pasada. Es necesario, mis hermanos. Si nosotros en nuestra vieja vida tomamos malas decisiones, decisiones que no nos fueron bien, hoy el Señor te dice, sí, en mí sí hay solución, en mí sí hay descanso, en mí sí hay paz. Déjame decirte, mi hermano, déjame decirte, mi hermana, que si vos permitís que el Señor tome el control y dominio de tu vida, gobierne en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tus cosas, en tu trabajo, en tu economía, va a ser muy distinto todo. Va a ser muy distinto todo. Pero eso se trata de poder renovar nuestra fe día a día, de acercarnos a Dios día a día. ¿De qué manera? Orando. ¿De qué manera? Leyendo su palabra. ¿De qué manera? Teniendo una intimidad profunda con Él. Ayer veíamos una prédica en la vigilia, la madrugada de hoy, veíamos una prédica en la vigilia donde el pastor decía, el predicador decía que la solución era con oración. Les preguntaban a él, ¿usted cree que con oración toda la solución? Y él decía que sí. Porque él entendió, mis hermanos, él entendió el secreto, él entendió dónde se ganan las batallas, dónde se activa la fe, dónde hay milagros. Él lo entendió. Y esta mujer también lo entendía. Era acercarse a Jesús, tener fe en Él, creer. Tuvo que ir a Jesús, acercarse para que pueda hacer el milagro en ella. Jesús también permitió que ella cuente de esos milagros, para que el pueblo entienda también de lo que le sucedió a ella, de ese acontecimiento muy especial. No es solamente decir, sí, tocó el manto, se sanó y ya está, quedó libre. No, mis hermanos, a veces pareciera tan fácil, pero a veces es tan difícil todo. ¿Cuántos hermanos que están sentados en la silla por años, mis hermanos, por una falta de perdón, por una pérdida de un familiar, por una enfermedad, aún porque lo rechazaron sentimentalmente, están atados a eso y no pueden avanzar, llegar a la presencia de Dios y se quedan sentados. Vienen a la iglesia pero se siguen sentados, no buscan más del Señor, se hacen conformistas. Y hoy el Señor te está diciendo que no es así, que no es la forma. Esa no es la forma de vivir como la que el Señor nos está enseñando, el que quiere que nosotros vivamos, mis hermanos. La iglesia no tiene que ser rutina, mis hermanos. La iglesia tiene que ser un gozo con alegría de buscar la presencia de Dios. Saber que Él va a hacer las cosas nuevas en nuestra vida, de que Él tiene el control de todo lo que nos está pasando. Pero cuando no sucede eso, mis hermanos, es porque nuestra fe está flaqueando. Y aunque nosotros estemos acá, nuestro corazón está lejos de Él. Entonces el Señor, eso es lo que nos está diciendo a nosotros, que empecemos a acercarnos a Él. Que empecemos a tener fe en Él. Así como muchos que tuvieron fe, como esta mujer, como el centurión. Y así muchos relatos de la Biblia, de los milagros que hizo el Señor Jesús, miles, mis hermanos.
Por eso, mis hermanos, no dejes que el problema te agobie. No dejes que la situación que estás pasando digas, Señor, ¿hace cuánto que estoy esperando? Déjame decirte que el Señor te está diciendo, hijo, hija, ¿hace cuánto que estoy esperando que te acerques a mí? Para poder yo hacer el milagro en vos, en tu familia, en tu casa. ¿Hace cuánto, mis hermanos? El Señor quiere manifestarse, el Señor quiere glorificarse, el Señor quiere bendecir, mis hermanos, a sus hijos. Todos los que somos padres acá, ¿quién no quisiera ver a su hijo bien? Que le vaya bien en la vida, que busque de Dios también. ¿Quién de ustedes, los que somos padres, no tienen ese anhelo? Yo lo tengo. Imagínense Dios, el anhelo que tiene por nosotros, mis hermanos. Y a veces no nos damos cuenta que Dios está pendiente de nosotros, quiere que nos acerquemos. Pero no, nosotros depositamos nuestro hijo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía, y eso, y nos olvidamos del Señor. Pero cuando nuestros hijos no nos hacen caso, reclamamos. Imagínense todos los reclamos que tendría el Señor para nosotros. Por eso, mis hermanos, déjame decirte que hoy es el día de que empieces a cambiar tu vida. Hoy es el día de que empieces a modificar tu vida. La vez pasada estuvimos hablando de conquista. Josué 1:9. Después estamos hablando de nuevas tierras, el Apocalipsis. El jueves estuvimos hablando que tenemos que permanecer en Él. Juan 15. Hoy el Señor te está diciendo, acércate a mí, como lo hizo esa mujer. Acércate a mí para que yo pueda hacer el milagro en vos. Acércate, tené fe en mí. Confía, cree, pero necesito que te acerques. Pero te acerques con esa intimidad genuina, verdadera, mis hermanos. Porque si ustedes piensan que venir a la iglesia es acercarse a Dios, estamos equivocados, mis hermanos, si pensamos de esa manera. El Señor está pidiendo que nos acerquemos a Él de corazón, en intimidad, mis hermanos. Póngase a pensar, ¿no? El Señor tiene el control. Imagínese usted que tenga un problema, tiene un problema el otro día. El Señor lo levanta a las 3 de la mañana para que usted ore. Usted no sabe por qué oró, pero el Señor sí lo sabe. ¿Por qué ayunó? ¿Por qué oró en esa hora? ¿Por qué vigiló? ¿O por qué levantó oración en la intimidad del Señor? Quizás la levantó a las 3 para que a las 10 de la mañana no le pasen cosas que le tendrían que haber pasado. Y el Señor quiere modificar eso en su vida. Por eso el Señor quiere que nos acerquemos, porque Él está pendiente de nosotros. Está cuidándonos siempre, día a día. Pero hay a veces que no lo entendemos. Nos ponemos, muy temprano. Parece muy religioso ya. No, mis hermanos. Cuanto más buscamos de Dios, más se vivifica el Espíritu junto con Él, porque formamos uno. Más el Señor se manifiesta en nosotros, más se glorifica en nosotros el Señor, cuando tenemos una intimidad profunda con Dios, cuando lo buscamos en lo íntimo, cuando lo buscamos en lo secreto. Porque de eso habla. Él quiere ser confidente con nosotros, que nosotros confiemos en Él, que le contemos nuestras cosas, qué nos está pasando. Pero también tenemos que saber escuchar, mis hermanos, la voz del Señor. No es solamente que te escuche Él, tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. A veces nos cerramos en tantas cosas. ¿Sabe cuándo es el problema? Cuando nos alejamos de Dios. ¿Sabe cuándo es el problema? Cuando no tenemos intimidad con Dios. ¿Sabe cuándo es el problema? Cuando no nos interesa buscar de Dios. Ahí vienen los problemas, ahí vienen las luchas y vienen los pensamientos que creemos que están bien.
que pensamos que, no, para mí es así. No, mis hermanos, por algo nos dejó la palabra, para que la escudriñemos, para que sepamos cómo Él quiere que nosotros seamos. Por eso nos está enseñando en este mensaje. Quiere que nos acerquemos, para que Él pueda glorificarse en nosotros. Pero mis hermanos, si nosotros no lo hacemos, nos alejamos más del Señor. Y el Señor no puede hacer ese milagro, no puede obrar. Y ahí vienen las luchas, ahí vienen las pruebas, los malos pensamientos, el cansancio, la fatiga, el desgano. Y ahí nos empezamos a enfriar. Y cuando estamos fríos, mis hermanos, no se imaginan. Nosotros le decimos, Señor, llena este vaso, llena de tu Santo Espíritu. Pero ¿cómo estamos delante de su presencia, mis hermanos? Si nosotros no buscamos de Él, ¿cómo pretendemos que el Señor llene nuestra vida de su Espíritu? Estando frío, ¿ustedes piensan que el Señor va a poder llenar? Si no lo buscamos a Él, ¿va a poder llenarlo? Yo no digo que no va a tratar el Señor con su vida, pero tenemos que dejar de ser hipócritas, mis hermanos. Que alejándonos de Dios, enfriándonos, el Señor nos llena. No, mis hermanos, el Señor va a llenar a los que se acercan. Va a llenar a los que buscan de Él. Día y noche, mis hermanos. Los que buscan de su presencia, los que tienen hambre y sed de su presencia. A esos va a llenar el Señor. Ahora, si uno no quiere saber nada, no tiene hambre ni sed, no busca del Señor, no quiere, ¿cómo pretendemos que el Señor lo llene? Es una realidad, mis hermanos. Porque muchas veces escuché a muchos decir, no, el Señor, yo sé que Él está mal, pero el Señor lo va a llenar. Lo está llenando, es más. Y sigue años y años y años y años. No estoy diciendo que el Señor no trate con su vida. Pero el Señor va a empezar a tocar y a llenar mientras nos acerquemos a Él, mis hermanos. Eso es lo que nos está diciendo en esta palabra. Nos tenemos que acercar a Él para que Él llene nuestra vida. Tenemos que acercarnos a Él para que Él haga el milagro. Tenemos que acercarnos a Él para que sane nuestro corazón, sane nuestras heridas, nos sane de toda enfermedad, mis hermanos. Nos tenemos que acercar. Si nosotros queremos un cambio, tenemos que permitir a dejar al Señor que entre, pero nos tenemos que acercar a Él. Tenemos que acercarnos, mis hermanos. Acercarnos a su presencia para que Él se manifieste y se glorifique. Y eso es lo que nos está enseñando hoy, mis hermanos. Que no sea una palabra más de parte del Señor. Oh, qué linda palabra, como dije la vez pasada. Hermosa. Oh, Señor, gracias por hablarnos hoy. No, mis hermanos, hay que ponerlo por obra este mensaje. Empezar a buscar más de Dios en ayuno, en oración, en vigilia. Ayer veíamos esa prédica de la oración y decía, tenemos que ser serios, decía, y disciplinados. Y eso está escrito, mis hermanos, ¿no? Esto está en la palabra. Tenemos que ser serios y disciplinados. Tenemos que tener un respeto a Dios con seriedad y disciplinados, mis hermanos. Tenemos que buscar del Señor. Tenemos que buscar más y más. Tenemos que acercarnos a Él. Había también en ese tiempo de Jesús, había pueblos que lo rechazaban, lugares que barrios, vamos a ponerle, que lo rechazaban, no quería que Jesús entre. Jesús no entraba. Hubo un momento donde no querían que entre, lo linchaban y él tuvo que salir. No quisieron recibir a Cristo, no quisieron que Él haga los milagros, que Él sane, no quisieron. Pero había una parte donde sí buscaban de su presencia, donde sí querían los milagros, donde sí querían la sanidad. Eso va a depender de vos, mi hermano. Eso va a depender de vos, mi hermana.
de que vos te acerques al Señor para que pueda hacer el milagro en vos, como lo hizo esta mujer. Y tuvo fe porque se acercó. Una multitud decía que estuvo alrededor del Señor Jesús. Todos lo apretaban, todos lo estaban ahí, Señor, yo lo tocaban. A mí, saname, saname a mí, haceme milagro. Pero Jesús no hizo ahí. Pero una mujer entre la multitud toca el manto, el borde de su manto, y es sanada. 12 años tuvo con ese flujo de sangre. Porque tuvo fe, fue sanada. ¿Los otros no tuvieron fe? No tuvieron fe. Estaban ahí, lo tocaron, todo, y no. Por eso el Señor Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pedro y los discípulos. Señor, estamos todos apretados, te están tocando todos. ¿Quién no te va a tocar? No, alguien me tocó, porque salió poder de mí. Por eso la mujer salió en ese momento, la mujer, dice la palabra, temblando, hasta que le dijo que fue ella. Y ahí contó su testimonio delante del pueblo, porque se acercó, mis hermanos, se acercó. 12 años viviendo con esa tortura, 12 años viviendo con ese azote, ese castigo, 12 años con ese flujo de sangre. Ni los médicos pudieron hacer nada, sino el milagro del Señor Jesús y la fe que puso ella al tocarlo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Y no solamente la sanó, sino que la perdonó. Por eso dijo: tu fe te ha salvado. Mis hermanos, si nosotros queremos ser sanos, si queremos que haga el Señor milagros, si queremos ser salvos, por gracia, por medio de la fe, tenemos la salvación. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que ya está, hago mi vida si ya estoy salvo. No. Tenemos que acercarnos al Señor, vivir junto con Él, en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Entonces tenemos que ser, mis hermanos, como esa mujer. Empecemos a acercarnos a Dios. Si hoy te está diciendo el Señor, acércate a mí, porque hoy es el día. Que te acerques a mí. Y no hoy solamente, mañana, pasado, así día tras día. Acércate a mí todos los días. Acércate a mi presencia, que quiero hacer ese milagro que está esperando. Quiero restaurar tu vida. Quiero restaurar a tu familia. Quiero sanar a tu familia. Quiero sanarte de esas heridas que llevas en lo más profundo de tu corazón. Quiero hacerte libre, pero es necesario que te acerques a mí, dice el Señor. Es necesario, mis hermanos, que tengas fe, que creas que Él sí lo va a hacer, mis hermanos. Es muy necesario, mis hermanos. Por eso, déjame decirte, mis hermanos, que no sea una palabra más o un mensaje más, sino que decir: Señor, tenés razón. Quizás tuve mucho tiempo alejado de ti. Quizás no me estaba acercando como hoy me estás hablando, Señor. Quizás, Señor, pensé que viniendo a la iglesia, cumpliendo con vos, ya se cumplía y estaba esperando el milagro. Y hoy vos me estás diciendo de otra manera, que me tengo que acercar a vos, que tengo que creer en vos. Empecemos a modificar nuestras oraciones, empecemos a cambiar nuestra actitud ante Dios, mis hermanos, ante Jesús. Empecemos a acercarnos más y más, mis hermanos. Empecemos a tener una relación íntima con el Señor Jesús. Porque si no tenemos esa relación íntima con nuestro amado, entonces no sé qué estamos haciendo, mis hermanos. Si vamos a esperar que Dios obre en el milagro, vamos a seguir esperando años tras años. No sé si más de 12 años, como le pasó a esa mujer. Yo en este lugar, por lo menos hablo por mí, no quisiera estar como lo estuvo esa mujer. No quisiera estar 12 años estancado, trabado, sin avanzar, sin crecer espiritualmente.
No, yo quiero avanzar, yo quiero más del Señor. El Señor va a llenar, va a manifestarse y glorificarse mientras nosotros nos acerquemos y busquemos más de Él. Y tengamos hambre y sed de Él, de su presencia, mis hermanos. Empecemos a buscarlo con amor. Que cuánto lo necesitamos. Que sin Él no somos nada. Empecemos a buscarlo con esa relación pura, sincera, pero que tiene que empezar a partir de hoy, mis hermanos. Si no empieza a partir de hoy, va a seguir siempre lo mismo. Va a ser como esa mujer, va a estar 12 años y no sé si más, estancada, sin saber cuál es el rumbo. Por eso te aliento, mis hermanos, te aliento a que puedas meditar en este mensaje y puedas decir: Señor, heme aquí, hoy sí escuché tu palabra, hoy sí quiero hacer lo que vos me estás diciendo, Señor. Quiero acercarme más a ti. Y no empieza por la iglesia, empieza en la intimidad de uno mismo, mis hermanos. La iglesia sí es necesario llegar, pero empieza con uno mismo, mis hermanos. Y hoy es el tiempo de que le diga: sí, Señor, me voy a acercar más y más. No quiero estar más lejos de ti. Necesito estar contigo. Día tras día quiero estar contigo. Día tras día, mis hermanos. Dejemos de lado los problemas, dejemos de lado ese milagro, dejemos de lado. Acerquémonos a Dios. Dejemos que ocupe Él el primer lugar. Y amémosle, mis hermanos. Amémosle. Cuando nosotros entendamos ese punto, acuérdense, mis hermanos, Dios se va a manifestar y glorificar. Por eso les aliento a que puedan meditar este mensaje, y no solamente meditarlo, sino ponerlo por obra, como siempre les digo. Léanlo, o si no, puedan verlo en las redes, mis hermanos. Vuelvan a leer la prédica, vuelvan a leer la Biblia también nuevamente. Por eso les aliento, mis hermanos, no bajen los brazos, acérquense a Jesús. En Él hay libertad, en Él hay sanidad, en Él hay milagro. Él lo puede hacer todo. No hay nadie humano que lo pueda hacer, sino solamente que Dios. Amén. Hasta acá llegó el mensaje de la palabra. Un fuerte aplauso para Cristo. Amén.